En línea telefónica saludo con mucho gusto a Santiago Aguirre, él es subdirector del Centro Pro Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, y bueno, pues él es parte de este grupo que estuvo presente el día de ayer en las instalaciones de la PGR y es parte de una serie de elementos, de una serie de personas que han dado seguimiento y apoyo también a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa. ¿Cómo estás, Santiago? Hola, Primitivo, muy buenas tardes, siempre un gusto estar en tu espacio y con tu auditorio. Gracias por tomarnos la llamada y platicar con la audiencia de Grupo Fórmula. Santiago, ¿en qué punto estamos de las investigaciones? Porque después de lo que ocurrió ayer con estos resultados que dan a conocer los científicos de Innsbruck, después de unas semanas pues sumamente tensas, ¿no? Y de la decisión del gobierno mexicano de no avalar el seguimiento de parte del grupo interdisciplinario de expertos independientes. ¿En qué situación se encuentra el caso Ayotzinapa? Bueno, desde la perspectiva del Centro PRO, como representantes legales de las familias de los estudiantes desaparecidos, nosotros insistimos en que estamos todavía entre un caso abierto donde no ha habido plena justicia ni plena verdad. En las últimas semanas, como decías, han habido varias coyunturas que lo han mostrado. En primer lugar, la Procuraduría tomó la decisión de hacer público un boletín comentando un estudio preliminar que todavía no arrojaba conclusiones finales sobre la existencia de fuego en el basurero de Cocula, en una decisión que minó algunos de los acuerdos básicos que había tomado con el grupo de expertos independientes, pero además leyendo unos resultados que ya han sido cuestionados técnicamente por el propio equipo argentino de antropología forense y que además generaron una nueva revictimización en contra de las familias. Paralelamente a ese proceso respecto del cual ya el grupo interdisciplinario de expertos ha fijado su posición, lamentando el rompimiento de acuerdos básicos para la asistencia técnica que han venido brindando, se dio también la entrega de nuevos resultados del laboratorio de Innsbruck, y el día de ayer la Procuraduría ya hizo públicos, previo aviso que nos permitieron darle a la familia esta vez, y no como lo hicieron en el anterior, en los cuales no fue posible realizar una identificación genética de restos óseos, tampoco en los restos capilares que se enviaron para su análisis, y de esta manera permanece todavía abierta la búsqueda de verdad en este caso que es emblemático de lo que ocurre en México en el tema de las desapariciones. Correcto, Santiago. Estamos hablando entonces de una situación muy complicada, de una situación en donde, bueno, pues a año y medio de lo ocurrido, de los hechos terribles de la llamada Noche de Iguala, pues la confianza me parece que sigue sin estar presente entre las partes, ¿no?, que están interviniendo en la investigación. Santiago, ¿qué pasa con el grupo de expertos independientes y su relación con el gobierno mexicano? Se ha dicho que no se va a extender el apoyo, el mandato y el financiamiento del Estado mexicano a este grupo, y hay quien cuestiona su labor. Primero, ¿vale la pena que ellos se mantengan? ¿Cuál es el resultado de sus propios trabajos y de qué dependen estos resultados para argumentar que es necesario que estén en México? Claro, el grupo interdisciplinario de expertos es un ejercicio de supervisión internacional en materia de derechos humanos, a través del cual el Estado mexicano y las familias de los normalistas con sus representantes acordamos que expertos internacionales vinieran a hacer una revisión técnica, entre otras cosas, de la investigación. Es el propio Estado el que acepta que vengan los expertos, el que manifiesta su conformidad con las personas que fueron designadas para incorporar este grupo, y pensamos nosotros que ha sido una experiencia muy relevante y que ha contribuido de manera sustancial para avanzar en el esclarecimiento de algunos tramos de lo ocurrido esa noche que hoy por hoy ya conocemos. Por poner solo un ejemplo, los resultados que vienen del día de ayer de Innsbruck
están relacionados con el procesamiento científico de algunas prendas de vestir encontradas en uno de los autobuses involucradas en los hechos. La identificación de estas prendas no es una prueba de muerte, pero sí ayuda a establecer la ubicación de algunos de los normalistas antes del ataque. Esas prendas, tanto la PGR como la Fiscalía de Guerrero las tenían perdidas antes de que llegara el Sí, claro. Entonces, en aspectos como ese, y que son innumerables, uno puede ver cómo el GIEI ha contribuido a ir esclareciendo los hechos. En realidad no ha recibido una sola crítica fundada a su informe en términos de la verdad y de establecer la narración. Ha habido más bien ataques personales a algunos de sus integrantes, un cuestionamiento al elemento técnico pericial vinculado al fuego de Cocula, sí. Pero en cuanto a otros aspectos de su labor no encontramos críticas fundadas a la labor del grupo de expertos. Entonces, nosotros pensamos que ha sido una experiencia útil para las víctimas, para el propio Estado, en la medida en que contribuye al esclarecimiento del caso, y en virtud de que el acuerdo de su creación señala que su existencia está vinculada a el esclarecimiento del caso, y como aún no hemos arribado a ese extremo y no ha habido plena voluntad para hacerlo, las familias de los 43 estudiantes estiman que la supervisión internacional sigue siendo necesaria dentro del caso. Así se lo han hecho saber a la Comisión Interamericana, quien conforme al procedimiento deberá decir la última palabra sobre la permanencia o no del GIEI, o bien sobre la existencia de alguna otra modalidad de supervisión internacional sobre el caso hasta que sea plenamente esclarecido. ¿En dónde se da el rompimiento o el distanciamiento con la autoridad mexicana? Porque había un acuerdo y había también, pues parecía voluntad, ¿no?, de parte de ambas instancias para trabajar en conjunto y aceptar la supervisión del grupo interdisciplinario. ¿En qué momento se rompe esta confianza y estos acuerdos? Bueno, yo no quisiera malinterpretar o poner en mis palabras lo que el propio GIEI se ha encargado de relatar. Lo que podríamos decir es que en cada uno de sus informes parciales que ha venido haciendo el GIEI ha hablado de obstáculos que se presentan al mismo tiempo que se materializan algunos avances. Por ejemplo, si uno ve los boletines del GIEI, ha sido recurrente el señalamiento de que el aceido continúa con piezas relevantes del expediente, lo que lleva a una fragmentación de la información a la que accede el grupo de expertos. O, por ejemplo, han expresado que en los últimos meses no se les ha permitido poder entrevistar a las personas que están siendo procesadas por estos hechos y que podrían aportar información relevante. Entonces, sumado a estas muestras de falta de voluntad plena para que el GIEI pueda realizar su labor, más recientemente hubo un incumplimiento del Estado en cuanto al procedimiento a seguir para el peritaje adicional de fuego sobre el basurero de Cocula. Y este incumplimiento radicó en que el acuerdo era que se tendría que presentar el peritaje una vez que fuera concluyente y que tendría que ser un peritaje de consenso, y en el caso de que no lo pudiera hacer, un peritaje donde quedaran expresadas las opiniones de disenso. Esto no fue lo que ocurrió con lo que dio a conocer la Procuraduría, y más grave aún, la Procuraduría optó por dar a conocer de manera precipitada 3 puntos concernientes a este tema que no fueron ni siquiera avisados con anticipación a las familias, lo que las expuso de nuevo al ciclo de revictimización que ya ha sido recurrente en el caso. O sea, no es un asunto de forma solamente, como lo han mencionado algunos críticos del GIEI. No, creo que hay elementos de fondo y que incluso van más allá de este tema específico del peritaje, vinculado sobre todo a los obstáculos que ha venido mencionando el GIEI en sus últimas apariciones públicas. Bien, Santiago, ¿hay condiciones para que se quede el grupo interdisciplinario? Más allá de lo que se ha dicho, ¿existen las condiciones para que haya una relación entre la PGR y el grupo? Bueno, las familias de los normalistas han señalado que hay necesidad de que continúe la supervisión internacional. En cualquier mecanismo de esta naturaleza se dan desde luego desgastes en ambas partes, pero lo fundamental es que el objeto de creación del GIEI se mantiene vigente en la medida en que no ha habido pleno esclarecimiento del caso, y por eso continúa siendo relevante que haya algún tipo de mecanismo de supervisión internacional. Máxime cuando México va en una peligrosa tendencia de cerrarse al escrutinio internacional crítico en materia de derechos humanos.
Muy bien, ese sería un mensaje importante de parte del gobierno mexicano. Santiago, te agradezco mucho, como siempre, que nos hayas tomado la llamada. Seguiremos en contacto. Al contrario, siempre es un gusto y mucha suerte en este nuevo horario. Muchas gracias, Santiago Aguirre. Él es el subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que pues ha estado colaborando y ha estado dando seguimiento puntual y muy de cerca al caso Ayotzinapa.